Son las 8:25 minutos. Saludamos al doctor Andrés Martínez, catedrático universitario, experto en Derecho Internacional. Nuevamente sobre el tapete el tema de la libertad de expresión, libertad de pensamiento en Ecuador, pero también el tema de la responsabilidad del ejercicio periodístico, doctor Martínez. ¿Cuál es el marco teórico, jurídico en el que se debe analizar el caso de esta periodista cubana? Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a quienes nos siguen por este prestigioso medio. Creo que es fundamental, por supuesto, siempre recordar que en el caso ecuatoriano estamos adscritos a algunos instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que dentro del ordenamiento jurídico interno, sobre todo nuestra Constitución, da un amplio catálogo relativo precisamente al concepto de libertad de expresión. Concepto de libertad de expresión que, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones, forma parte de lo que llama la columna vertebral de todo Estado de Derecho. Y todos nos preguntaremos por qué es tan importante, en este caso, la libertad de expresión para el Estado de Derecho y la democracia. Y se dice precisamente que el hecho de que puedan fluir libremente las ideas sin cortapinzas y precisamente no de una manera autoritaria, hace que al final del día el diálogo democrático sea alto y, por supuesto, salga adelante. Si bien es cierto, vale la pena recalcar que, por supuesto, como todo derecho, no todo derecho es absoluto y van a existir ciertos límites, pero esos límites buscan, sobre todo en el ejercicio de la profesión periodística, que se autorregulen en primer lugar y, en segundo caso, podrán existir ciertos casos, y obviamente lo pongo solo como un tema excepcional, que podrán ser sancionados vía administrativa o vía penal. Doctor Martínez, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece a usted el comunicado que fue emitido por el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio del Interior, que es el que alerta a través de un informe que habría emitido el Centro de Inteligencia Estratégica, calificado además como secreto, en el que presuntamente Alondra Santiago estaría involucrada en algún tema que tiene que pondría en este caso en peligro al Estado ecuatoriano? Hay quizás dos preguntas. Es de preocupación que el CIES esté investigando, entre comillas, a periodistas de donde quiera que estos sean, cualquiera que sea su nacionalidad, y que estén operando aquí en el país, y esta calificación además de secreto, que sería la justificación con la cual el Estado ecuatoriano a través de la Cancillería toma esta decisión. Un saludo cordial, estimada Rosana. Creo que las preguntas son muy válidas y pertinentes, sobre todo teniendo en cuenta, en primer lugar, lo que señala el ordenamiento jurídico interno, de manera concreta sobre la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que dice que precisamente todo tipo de resolución, dicho sea de paso para que entendamos, la visa no es otra cosa que una autorización administrativa que brinda un Estado a un extranjero para que pueda residir y para que pueda estar libremente dentro de su territorio, la cual la puede revocar precisamente en cualquier momento, pero recordemos, de manera motivada. Y la motivación tiene que ver precisamente por unas razones, desde una perspectiva de un razonamiento jurídico, donde existan las causas y los fundamentos determinados en esta situación. Lo otro que es fundamental, por supuesto, entender es un poco, estimada Rosana, también las formas. Y yo creo que en este caso, de manera concreta, y sobre todo en el presente gobierno, las formas importan mucho, y me dirá por qué razón. El hecho de que sea secreto, el hecho de que hablemos de seguridad nacional, nos lleva nuevamente a pensar el marco en el cual se está desarrollando la agenda política de los últimos meses. Una agenda política que obviamente, entre otras cosas, genera, como ustedes conocen, por un lado, por ejemplo, la declaratoria de conflicto armado interno, situaciones que generan, entre comillas, una mano dura. Y sí llama la atención, mientras nosotros estamos debatiendo aquí y de pronto realizando los fundamentos jurídicos, políticos y los razonamientos necesarios de la libertad de expresión para la democracia, hay que darse cuenta que un porcentaje muy alto, y sobre todo de menores de 35 años, les gusta este tipo de acciones. Acciones que para muchos podrían calificarse como de autoritarias, como de mano dura, etcétera, y que en el día a día, no solamente en América Latina, sino en el mundo,
comienzan a tener una repercusión muy importante en el electorado. Es decir, medidas y golpes de efecto que hacen que al final del día se vea que la posición de un gobernante, entre comillas, sea dura o que, entre comillas, esté tratando de poner en orden la seguridad nacional. Es una situación bastante oscura, pero el propio gobierno ha escogido que sea así, pues la carta firmada por el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, habla sobre actos que habría cometido la periodista en contra de la seguridad pública, sin detallar cuáles son estos actos, menos transformándolo, aludiendo a las leyes pertinentes, a la comisión de un delito. Y esto se mantiene en la forma de un informe reservado, que es lo que despierta más suspicacias. El día de ayer, en FM Mundo, en el noticiario que transmitimos al mediodía, la propia presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz, estuvo presente. Ella desconocía el contenido y decía que recién se estudiará este tema, pero es en un ambiente poco claro, con poca transparencia, en el que se está proponiendo este caso por parte del gobierno. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también, y creo que aquí me voy a alejar un poquito desde la perspectiva del derecho puro y duro, y voy a entrar en el campo de la comunicación política y del marketing político. No nos olvidemos que el día de ayer, y sobre todo hasta finales de mes, nos encontramos en los últimos días del mes, estamos en 26, se supone que el 1 de julio se eliminan los subsidios al combustible. Usualmente estas medidas de efecto han sido ya utilizadas en otros momentos. Recordemos de igual manera que pasó con la elevación del IVA y otras situaciones. Por obvias razones, al final del día nos comenzamos a debatir otros asuntos que por supuesto merecen importancia. No le estoy restando importancia a este, pero precisamente desde un punto de vista de distracción política es, creo que, bastante orquestada la situación. Y lo digo de manera concreta precisamente por cómo llegan los informes y sobre todo cómo se lo toma. No se llega con un informe jurídico, con sustentos y se le hace conocer la resolución, sino más bien parecería que en las próximas horas o días se irá armando más o menos de estrategia. Recordemos, por otro lado, que por obvias razones y dentro del ejercicio de sus derechos que tiene la señora periodista, ella al parecer iniciará acciones tanto a nivel nacional e internacional. Claro. ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Nos preguntamos qué pasaría en esas instancias internacionales, que por favor continúe y mencione las cuales podrían ser. Sí, yo creo que lo que va a plantear ella de manera concreta serán medidas cautelares frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se valdrá entre ellas, por ejemplo, de la Relatoría de Libertad de Expresión, donde se mostrará y sobre todo se intentará demostrar en este caso que se está cortando su derecho y sobre todo por, entre comillas, ser un personaje incómodo para el gobierno de turno. Y de llegarse a dar esta situación, una medida cautelar, ustedes dirán, ¿qué es? Una medida cautelar no es otra cosa que una acción urgente que pide un organismo, ya sea internacional o también podría, obviamente, si se plantea en el ámbito interno, un juez otorgarla, que mientras se resuelven las cuestiones de fondo, se impida que, por ejemplo, se continúe con el proceso de deportación respectivo. Es decir, que mientras se solucione el conflicto desde la perspectiva de fondo, se tomen acciones urgentes para que no se vulneren y no lesionen los derechos en ese instante. Y, por supuesto, más o menos como vienen las cosas, podría ser bastante factible que esta situación llegue a pasar. Y aquí vendrá, obviamente, la pregunta de cajón. ¿Qué pasa si el Ecuador no hace caso? ¿Qué pasa si desde el Ejecutivo no se hace caso? Pues simplemente estaríamos regresando a 2 gobiernos atrás, donde se decía que el valor de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no tenían ningún valor y no lo hacían caso. Sin embargo, haciendo un análisis mucho más profundo, en el punto de vista del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, hay un principio que se llama el principio de buena fe y el pacta sunt servanda, que quieren decir precisamente que los tratados deben ser observados de buena fe y aplicados, es decir, no se necesita una coerción de por medio para obedecerlo, sino simplemente por formar parte de este organismo internacional, automáticamente el Estado debería obedecerlo.
Doctor Martínez, quisiera pasar a otro tema también de importancia, tema coyuntural. El día de ayer se inició por fin el juicio por el asesinato a Fernando Villavicencio, con la ausencia de muchos actores, pues fueron asesinados. Así ha sido en los últimos tiempos Ecuador, pero en todo caso se inició y hubo ya importantes declaraciones. Quisiera iniciar también con un juicio de valor suyo y con información más bien sobre cómo se diferencia esa visión de legisladores aquí en el país al cualificar el crimen contra Fernando Villavicencio. Hubo una comisión investigadora en la cual están integrantes de la que es una actual mayoría en la Asamblea, mayoría volátil, pero o mayoría coyuntural, pero mayoría que decidió que el crimen es político, mientras los asambleístas del gobierno, con su informe de minoría, determinaban que se trata de un crimen que se enmarca dentro de un acto de delincuencia común. ¿Cuál es la importancia de esta definición o de esta decisión que tras una investigación se ha tomado en la respectiva comisión investigadora de la Asamblea? Bueno, hay que darse cuenta y sobre todo separar los dos temas que son fundamentales. El uno es eminentemente político, es decir, un juicio de valor que realizan los legisladores en el sentido de calificar y por supuesto investigar y sobre todo intentar buscar responsabilidades políticas. No nos olvidemos que las dos principales tareas que cumplen los legisladores son legislar y fiscalizar. En consecuencia, esa tarea fiscalizadora se podría activar con la primera opción, es decir, que se trate de, en este caso, de un delito que tenga razones políticas, es decir, que por el hecho de ser político lo asesinaron, por lo que vertía, por lo que expresaba, y que en ese supuesto, quien era responsable al momento era el gobierno de turno de otorgarle las medidas de seguridad necesarias, porque era en este caso, el señor Villavicencio, creo que todos sabíamos, era precisamente un perfil de alto riesgo, y los niveles de protección que se le otorgaron en ese momento, más o menos es el mensaje que quiere dar la Asamblea, es que no fueron los suficientes y que deberían buscarse responsables, por supuesto, a nivel de la seguridad interna y, por supuesto, dentro de la cadena de mando que algo falló. Por otro lado, si usted se queda simplemente con el informe de minoría y dice que es delincuencia común, simplemente no se identificaría directamente las razones que llevaron, en este caso, a la realización del crimen. Sería hasta un poco absurdo. No había por detrás, digo yo, un robo del vehículo, no había una situación de extorsión, etcétera. No es un tema de delincuencia común, sino estaba asociada precisamente al perfil y a las labores que realizaba el entonces candidato y ex legislador Fernando Villavicencio. Bien, un criterio final quisiera pedirle al doctor Martínez. Aquí en la ciudad de Cuenca ha sido debidamente denunciado, debidamente a través de canales de carácter legal, a través de medios de comunicación también, y se ha iniciado una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre una situación de abuso a los derechos humanos. Ha sido calificado incluso como tortura por la Defensoría del Pueblo en la provincia de El Azuay. 21 personas que estaban retenidos en la cárcel, en el centro de reclusión de Turi, fueron agredidos por militares, policías y guardias penitenciarios que actuaron conjuntamente. La Defensoría del Pueblo ha reconocido que está investigando este caso y se ha iniciado también una investigación por parte de la Fiscalía que ha sido excitada al respecto. Culminemos este diálogo con su opinión. Bueno, yo creo que siempre va a existir una delgada línea roja y es crítica, por supuesto, cuando nos preguntamos hasta qué punto es necesario un estado de excepción y hasta qué punto es necesaria la participación, por ejemplo, de otro tipo de fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la paz y la seguridad al interior de un Estado y, por supuesto, en este caso, al interior de un centro de privación. No nos olvidemos que dentro de los centros de privación, quienes son obviamente los llamados a generar estas garantías son en primer lugar los funcionarios civiles, en este caso los guías penitenciarios, pero frente a lo que ya conocemos hasta hechos que obviamente se salieron de las manos y que
creo que vale la pena insistir, se salieron de las manos en los últimos años, no es que se salieron de las manos las últimas semanas o meses. Es una situación que llevó bastante tiempo y que de pronto el tema es mucho más grave e integral. Sin embargo, el hecho de que puedan existir posibles actos de tortura o, en este caso, violación a los derechos humanos, es necesario que sea investigado y, sobre todo, que sea aclarado. Yo creo que desde una doble perspectiva. Primero, desde una perspectiva que, obviamente, en este caso, siempre el que pierde el beneficio de la duda va a ser quienes están detenidos, pero por otro lado, va a ser fundamental también tenerlo presente que pueden existir también en determinados momentos denuncias falsas o en su defecto también situaciones que no se enmarquen dentro de las situaciones de tortura. Recordemos que el Ecuador es suscriptor, entre otros instrumentos internacionales, del que previene precisamente las situaciones de tortura y es la Defensoría del Pueblo dentro del Estado ecuatoriano quien tiene que precautelar y vigilar, para lo cual tiene que realizar un examen, hacer un check y, por supuesto, otorgar un informe, el cual deberá ser valorado después por la Fiscalía para ver si encuentra un mérito, si se encuentra dentro de la idea de una tortura o no. Bien, a propósito, luego de un breve corte estaremos presentándoles a ustedes una entrevista con la doctora Piedad Ulloa, quien es la delegada provincial de la Defensoría del Pueblo que ha iniciado esta investigación. Le agradecemos mucho, doctor Martínez, por su presencia. Muchas gracias a usted, Gustavo. Un saludo, Rosana. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, catedrático universitario experto en Derecho Internacional.